Esto es Universo RH con Arturo Castañeda e Israel Navarro. Solirradio.com. Innovamos la comunicación. Hola, ¿qué tal mis queridos emprendedores? Me encuentro muy contento como siempre aquí en su programa Universo RH, su podcast producido por la casa más creativa de la comarca lagunera, Solirradio.com, en compañía de grandes amigos y colegas, aquí con Arturo Castañeda, mi coestrella del programa Universo RH, y el doctor Alberto Pasillas, con un tema muy importante en el mundo de recursos humanos, y tema que poco lo hemos tocado, Arturo, es ¿cuál es el perfil de liderazgo o qué tipo de competencias debe tener el de recursos humanos para gerenciar o ser director en una organización? ¿Por qué lo pregunto así, Arturo? Porque, bueno, siempre le decimos al RH que tenga la sensibilidad de contratar y atraer personal altamente calificado a través de una metodología estandarizada de proceso de competencias, destrezas, habilidades y expertise. Pero la pregunta, Arturo, es, ¿y al DRH quién lo contrata? Lo pones muy bonito, Rey, muchas palabras bonitas, mucha jerga, pero la realidad de las cosas es que el tema aquí es quién contrató el DRH. Un punto, no hay más. Digo, como bien dices, queremos, esperamos, buscamos, proponemos o nos interesamos por dejar que el DRH haga su trabajo, que eso es bueno. Qué bueno que nos tengan esa confianza y qué bueno que lo apliquen. Pero lo malo es cuando no tenemos la comunicación de las expectativas claras y junto con eso evaluar si verdaderamente trae lo que nosotros estamos buscando. Porque después, 2, 3, 4 semanas, un mes, 2 meses y de pronto el DRH se convierte en el villano de la película porque resulta que no era lo que esperábamos, pero cuando hicimos una selección efectiva de ese perfil. Así es, totalmente de acuerdo contigo. Indiscutiblemente, pues bueno, la figura de RH debe ser un socio estratégico, un aliado estratégico de la organización. Tenemos que ser muy cuidadosos a quién traemos RH, y para eso tenemos un invitado especial, a Alberto Pasillas, quien nos podrá compartir desde su muy particular punto de vista, para él, cuáles serían esas competencias o habilidades que debería tener un buen gerente de recursos humanos como aliado estratégico. Lo primero, Alberto, digo, bienvenido. Gracias, Arturo. Si nos quieres hablar un poquito de ti para que nuestro público más o menos te ubique. Gracias, Arturo. Mira, antes que nada, es un placer estar con ustedes, señores Arturo, Israel. Yo creo que platicar de mí sería muy poco. Realmente la experiencia que pueden dar la presentación que me dan como doctor es nula cuando es la experiencia que tienes en las empresas, ¿no? Y dentro del tema que estamos tratando ahorita, es cierto lo que dices. El punto principal es a quién estamos contratando para contratar a la gente que va a estar en nuestra empresa. Hay un dicho que dime con quién andas y te diré quién eres. Yo te diría, dime a quién contrataste y te voy a decir qué empresa tienes, ¿no? Nosotros normalmente nos basamos por compadrazgos, porque conocimos, porque nos recomendaron, pero no hacemos una selección de de la persona que va a seleccionar a nuestro personal. Bien importante, y muchas veces nos encontramos que cuando hacemos el cambio de jefes de recursos humanos o cuando pensamos que tenemos a la persona ideal, como tú acabas de decir, nos damos cuenta del error que cometemos ya cuando tenemos una plantilla completamente diferente, cuando hizo despidos, hizo contrataciones nuevas, y eso afecta significativamente la estructura organizacional o el comportamiento organizacional de esa entidad. ¿Qué es lo que yo considero o qué sugiero yo que deben de ver los dueños de las empresas, los directores o los gerentes? Precisamente es saber, primeramente, para qué tienes que tener a un jefe de recursos humanos. Porque cuando lo contratan, no sé si les ha pasado a ustedes, no le dan la importancia que deben de tener. O sea, piensan que la persona de recursos humanos nada más es la que hace los convivios de las posadas, cuando 14 de febrero, el que pone el anuncio en las paredes cuando alguien cumple años, o el que pone la fotografía del que mejor se portó en el mes, ¿no? Eso no es, ustedes lo saben, las personas de recursos humanos tienen que primeramente saber para qué van a contratar. Y ahí es donde debe ser la mancuerna con los gerentes, directores, y tener una estructura bien planeada. Me he tocado empresas, microempresas o medianas empresas que ni siquiera tienen un organigrama y no le dan la importancia de ese organigrama.
Bueno, el organigrama lo basamos desde la estructura y las necesidades que tiene la empresa. Las empresas, por ejemplo, cuando comienzan a nacer, tengo ahorita 3 empresas nuevas en un grupo, todas son del área médica y son bien intencionadas, pero van contratando a la gente conforme va creciendo la necesidad, la demanda, las ventas, y no hacen la estructura planeada o planificada para poder tener al de recursos humanos. Simplemente ahorita la función de recursos humanos la están haciendo los mismos gerentes o los mismos dueños de la empresa. Entonces, ¿estás de acuerdo que lo primero que van a contratar son a las personas que les recomienden los amigos o a las personas que les caen bien? Y cuando hacen eso, hacen una empresa de compadrazgos o de amistades, y muchas veces no dudo que puedan llegar a estar bien, pero no es la estructura ni lo más factible. Pues es un tema delicado, ¿no? A formar tu equipo de trabajo, tu empresa con puro cuate, camarada, familiar, amigo. Está tremendo, ¿no? Está peligroso, Arturo. Sí, nos hemos estado ahorita sonriendo, pero por precisamente el tema de mucho de lo que comentas ahorita, Alberto, lo hemos platicado aquí, el cómo es clave que contrates una persona para el área de recursos humanos y de ahí empiezas a contratar el resto. Pero malamente pequeñas empresas, micro, medianas, familiares sobre todo, quieren que el contralor o el contador sea también el de recursos humanos, sea también el de los contratos, sea también el de la nómina, sea también el representante legal haga sus funciones y todavía se encargue de que funcione, hablando de capital humano o de talento, la compañía. Entonces, descargas mucho sobre una sola figura y por el otro lado te resistes a contratar una figura que es clave, que como lo has dicho 1000 veces y coincido contigo, es tu aliado, es tu socio estratégico, es quien tiene que estar ahí precisamente para ser tu mano derecha o tu mano izquierda, pero al final del día lo dejas a veces hasta el final. Fíjate, Arturo, Alberto, si me lo permiten, estás revisando una lectura donde esta consultora a nivel mundial, PwC, en 2021 a finales hace una evaluación y el 75% de los CEO de las grandes compañías le da un peso específico y de alto valor que todas sus personas responsables del área de RH sean extremadamente profesionales y que sí tengan las habilidades y competencias, porque saben que son ellos los que van a traer el grueso del capital humano, del talento, que va a ser posible que se cristalicen las metas, objetivos, retos y se den los resultados de la empresa. Y si esta persona de RH, esta figura, no tiene esas competencias, pues va a traer, con todo respeto, pues puro bachán o chafita el personal. No, y más que chafita, si no vamos a traer al de recursos humanos, entonces vamos a hacerlo a través de una empresa que se siente con nosotros, que le podamos decir qué necesitamos, qué perfil estamos buscando, y ahora sí que ellos nos acerquen esos perfiles para estar listos, que cuando llegue la cabeza de recursos humanos, pues ya encuentre un equipo afín a, y no encuentre compadres, amigos, vecinos, tíos, sobrinos, familia o la primera persona que pasó y que le hicimos la prueba del espejo. Ahora, Alberto, ¿qué es lo que tú consideras como área de oportunidad? Yo sé que hay muchas, pero sí, ¿qué es lo que tú consideras que es una de las grandes áreas de oportunidad que tienen precisamente esos dueños, esos directores, esos gerentes al momento de seleccionar a alguien para recursos humanos? Mira, yo considero 4 áreas importantes. La primera, tener exactamente la estructura que tienes actualmente y a lo que quieres llegar. O sea, tienes que tener un análisis de puesto, tienes que tener un buen organigrama, tienes que tener los departamentos bien definidos, tienes que tener cada una de las actividades que tú consideres que sean oportunas y necesarias para cada uno de los giros de las diferentes empresas. Es lo principal. Tú, cuando empiezas a abrir la empresa y no tienes... se te va que tienes que tener un área de compras, por ejemplo, o que tienes que tener un área bien formada de ventas, o tienes que tener una de contabilidad. Yo me estoy basando a las empresas, a las pequeñas y a las medianas empresas. Normalmente las abren empíricamente, y estoy hablando de un capital importante. O sea, no estamos hablando de la tiendita de la esquina, o no estamos hablando de un changarrito, estamos hablando de estamos hablando de negocios importantes que me ha tocado, que hacen una inversión significativa, que hacen incluso
vanguardia e innovación en los productos que están ofreciendo, pero se enfocan en el producto, en la sociedad y no se enfocan en la estructura organizacional y sobre todo el recurso humano. Entonces, lo primero que yo sugiero, el primer paso sería establecer muy bien, como te decía, desde el organigrama, cuáles son los departamentos y cuál es el alcance que van a tener con la gente con la que van a empezar. Lo segundo, y muy importante, es el reclutamiento y selección de personal. Cuando tienes la visión y tienes el conocimiento, sobre todo el conocimiento de qué es lo que tienes que contratar según los perfiles que ya hablamos en la primera etapa, puedes hacer un muy buen equipo de trabajo. El problema es cuando tienes una persona encargada de reclutar a ese personal y ni siquiera conoce ni los perfiles ni la necesidad y lo hace abajo. Me he topado, no sé si ustedes, yo creo que también en todo largo del camino que tienen en este programa, han hablado sobre eso, que contratan a base de principios o ideas personales. A mí no me gustan las personas greñudas, no me gustan las personas con tatuajes. Oye, pero si tu empresa es sobre innovación, es algo de mucha imaginación, de moda. O sea, claro que puedes contratar a gente con el cabello largo, con tatuados o vaya, en pocas palabras, cuando tú basas o tú le das la confianza a una persona para reclutar y no lo hace bajo un conocimiento de la importancia, por ejemplo, me he topado muchísimo que la gente todavía está muy actualizada o está muy casada sobre las pruebas psicométricas. Las pruebas psicométricas te pueden hablar de un Terman, te pueden hablar de un 16 FP, te pueden hablar de, no sé, de las diferentes pruebas psicométricas, pero también me he topado con gente que o ya ha pasado mucho por esas pruebas y por algo no lo contratan, pero ya se las sabe de memoria y las aprueba muy bien, o las pueden estudiar ahorita ya no es como antes, ahorita te metes y ves las pruebas y te las... En internet con las respuestas. Con las respuestas y no hacen, por ejemplo, las herramientas actuales, que es un reclutamiento y selección a base de lenguaje no verbal. Yo considero, o parte de mi tesis en la maestría, y la discutí mucho con la maestra que daba las pruebas psicométricas, la clase de pruebas psicométricas, es que puedes hacer una entrevista de 5 a 10 minutos y decidir si ese candidato es viable o no, pero no bajo un criterio. Se pueden ver muchos por qué puedes contratar o no contratar según el puesto que estás escogiendo. El tercer punto, que yo creo que es un área de oportunidad para todos los encargados y responsables de recursos humanos, es es el clima organizacional. Lo que hacen que una empresa sea viable para los trabajadores, y no estamos hablando nada más del sueldo, ustedes lo saben, hay muchos factores que hacen que he visto empresas que tienen muy buen sueldo a los trabajadores, pero no tienen un desarrollo o no les dan una visión o una meta a corto, mediano y largo plazo, y la gente se va, porque a lo mejor esa gente tiene mucha capacidad y puede tener ese sueldo o más, pero están sobre el desarrollo. Entonces ese clima laboral es muy importante y bajo esa responsabilidad están los de recursos humanos. Y la cuarta, como todo ciclo tiene un fin, hay trabajadores de recursos humanos que no saben cómo darle la despedida a los trabajadores y se les va un billete. O sea, a mí me han contratado para hacer perfiles de puesto, para hacer la estructura, lo que ya hablamos, pero me va bien. Creo que las empresas han visto los resultados de las personas, pero también me han contratado para dar de baja a la gente y saber hacerlo, ¿no? Porque cuando no tienes ese conocimiento o ese feeling, te aseguro que se refleja inmediatamente en billetes para la empresa. Fíjate que ahorita que platicábamos me venía a la mente un ejemplo muy, muy básico. Tú como, pues vamos a llamarle dueño, director, gerente, o tú como encargado, jamás, estoy segurísimo que no va a haber quien me diga, yo sí lo hago, jamás le vas a dar 500,000 pesos a tu hijo o a tu vecino y le vas a decir, oye, ve, cómprame un carro que necesito. Y te vas a dar la media vuelta y va a llegar con lo que estás buscando. Jamás va a pasar. Y lo mismo sucede cuando contratas. O sea, le damos la responsabilidad de recursos humanos, pero no le explicamos, no lo involucramos precisamente en nuestros sueños, en nuestras ideas, en nuestras metas, en lo que esperamos. Y luego cuando las cosas no salen, pues él es el pendejo, así, literal. O sea, o por el otro lado también hacemos y seguimos queriendo contratar el perfil más barato, y luego queremos que ese perfil barato piense como si fuera
vamos a llamarle, como dices tú, Isra, alto rendimiento, como si fuese visión global y como si fuese entrenado en Vietnam y listo para todo. Y no, o sea, y resulta que, o sea, en lugar de contratar un Rambo, pues estoy contratando, no sé, o sea, una persona que ante el primer conflicto se traba o sale corriendo o no le interesa. Híjole, tocas un tema muy sensible que causa mucha urticaria y es precisamente del sueldo que debe tener una persona de recursos humanos. Y si estamos hablando de socio o área estratégico, pues esta persona tiene que tener muy alineada una visión de negocio de la empresa. Por eso debe conocer bien el que le llaman el core business. Indiscutiblemente sí. Y hay una frase de unos consultores en RH franceses que dicen claramente, si lo que quieres son pagar cacahuates a tu jefe de recursos humanos, pues lo único que vas a traer son chimpancés y monos, con todo el respeto de los colegas, pero definitivamente tú y bien sabes, Arturo, Alberto, los que hemos trabajado en RH en alguna posición, pues aparte que el sueldo es atractivo, hay una serie de compensaciones muy atractivas y bonos o apoyos económicos por resultados. Entonces, obvio, a la gente que nos escucha y nos ve a decir, ay, híjole, pero es mucha cantidad. Bueno, pero también el nivel de exigencia que tienes tú, Arturo, que tiene Alberto, que tengo yo, pues es lo que se paga. El dueño o el directivo pues no lo exige. Por eso sí es importante traer perfiles que tengan habilidades gerenciales, competencias directivas, pero sobre todo también visión de negocios, que yo creo que es una competencia que debe tener el gerente de recursos humanos. Aparte de ser un esclavo asalariado, un empleado, debe tener visión de negocio y ser emprendedor. Hace rato platicaba con un compañero y llegábamos a una conclusión que yo creo que ahorita también aplique, se me viene a la mente. Estábamos hablando sobre el tema, él me estaba diciendo, oye, fíjate que quiero poner unas cámaras en mi casa, ha habido robos ahí en la colonia, y no conoces a alguien de confianza, y le pasé un dato. Y hace rato llegué y me dice, oye, fíjate que sabes que ya le hablé a tu conocido y no sé qué, está muy caro. Le dije, ¿sabes qué, güey? Pues yo pago eso porque es la persona que entra a mi casa, que sabe dónde están las cosas, que entiende todo, que puso aquí también todo lo del negocio, y yo estoy pagando la confianza. Discrecionalidad, sí, o sea, confianza, todo, seguridad. Sí, todo. Claro. O sea, eso es lo que yo estoy pagando y esa es mi tranquilidad. Le dije, pero si tú quieres pagar la nada por el primero que pase, está bien, o sea, puede que funcione, puede que no. Y lo mismo sucede con recursos humanos. No hemos querido darle el peso que merece. Creo yo que hay muy buenos profesionales en el área, pero seguimos buscando tráete al recién egresado, tráete al que cobra menos, tráete al que te salga más barato, o simplemente tráete a una persona que yo pueda controlar, que no me vaya a decir que no me vaya a cuestionar, porque al final de cuentas es un área muy importante y yo tengo que seguir teniendo ese control. Ese punto, dale. Gracias. Ese punto es muy importante y sucede muy seguido. Cuando tienes la confianza de tener la comunicación con los directores, con los dueños de las empresas, porque eres el puente, como el jefe de recursos humanos, como el responsable de recursos humanos, eres el puente de la información que viene de dirección hacia el común, la gente, la tropa, pero también eres el vocero de la tropa, y eso muchas veces se nos olvida, ¿no? O sea, el de recursos humanos, por quedar bien y por tener la poca experiencia y la poca solidez y seguridad de su puesto y de su persona, lo que se hace es nada más un vocero del jefe, del director o el dueño de la empresa, ¿no? Y yo creo que cuando tenemos un buen gerente de recursos humanos, un buen jefe de recursos humanos, sobrepasa eso, ¿no? Es el que puede hacer la negociación y hacer un punto medio entre los empleados y las jefaturas. Ahora, disculpa que te interrumpa, pero antes de que se me olvide, y les quiero poner esta idea sobre la mesa, sobre todo a los dos que tienen muy buena experiencia. ¿Qué hacemos con los falsos profetas de recursos humanos? Los falsos profetas de liderazgo, los falsos profetas de la administración de personal y los falsos profetas de las metodologías. Híjole, buena pregunta. Como dicen ahí coloquialmente, pues, si ya sabes cómo soy, ¿para qué me invitas? O el problema no es del indio, sino el que lo hace su compadre. Pues el director o el dueño de la empresa fue el que decidió traer ese perfil por las características que tú dices, porque le sale más barato, porque es el que no le cuestiona.
Mira, te lo pongo así, Arturo, una tendencia muy fuerte hoy en los negocios inteligentes y sabios y que se están creciendo y expandiendo y consolidando es que los directivos, el director, el CEO, proviene de dos áreas, o es el comercial o es el de recursos humanos. Ni siquiera el de producción, el de ventas tiene la sensibilidad de entender el mercado, los negocios y cómo se vende, y el de RH conoce precisamente el negocio, pero también conoce el capital humano. Entonces, por eso muchos directivos o dueños de negocio no quieren esa parte de cuestionamiento. Pero, ¿qué hacemos con todas esas personas que están ahorita vendiéndote el curso de liderazgo, el curso de manejo de grupos, el curso de capacitación? O sea, y no lo digo a mal, pero creo también que... O sea, no te creo. No, pero creo que también estamos malbaratando mucho o estamos cayendo mucho en pensar o en querer creer que el de recursos humanos se hace porque es capacitador, porque es buen entrenador, o porque es coach, o una persona que nos da una plática de liderazgo, luego la queremos invitar a que nos haga la radiografía del negocio, y luego resulta que lo agarramos a él para que se quede, y después de 2-3 meses ya no avanzó. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hace el empresario o el dueño? Ahora sí que cambiándole el giro, la pregunta es: ¿dónde va a buscar esa persona que necesita de recursos humanos? Porque lo hemos platicado. No, o sea, estar en recursos humanos no es nada más porque sepas, o no es nada más porque puedas estar frente al grupo hablándoles de liderazgo. No sé qué opina Alberto, hablo por mí en lo particular. Pues bueno, muchas veces desde las mismas universidades hay gente que ya está próximo a egresar y que verdaderamente, como a ti, como a mí, que nos tocó estar en empresas, que de ahí puedes dar un salto cuántico. Obvio, empiezas en alguna empresa con alguna posición junior y vas creciendo. Esa podría ser una. La otra, definitivamente, no bolsas de trabajo, sino agencias de colocación que tienen estándares, procesos muy claros, y te da la tranquilidad como directivo, como dueño, que te van a hacer llegar una terna de los 3 perfiles más perrones, más chingones, con la gente que reúne esas características. Y la otra es como en muchos lugares, ¿no? Como la asociación de médicos, la asociación de contadores, de abogados, de notarios. Yo sé que aquí está la ARLA, pero no sé si llega a esa función de poder tener un portafolio de gente que verdaderamente ya ha pasado filtros, ya ha pasado ciertos perfiles, y que tenga una mini bolsa de trabajo que ponga a disposición de la empresa que quiera contratar un buen perfil, obvio, cuidando el ARLA, por ejemplo, pues también que se le respete a esa persona sus honorarios, su sueldo, y no mandarle un perfil a alguien que quiere maiciarlo con cantidades que dices tú, oye, esto es una ofensa. Con cacahuates. Claro. Oye, Arturo, pero lo que dice Israel es muy viable. O sea, sí tenemos que tener, para poder contratar a alguien que va a contratar, una muy buena empresa reconocida, y no es cualquier puesto el que vamos a contratar. Pero lo que tú dices da mucha risa, porque hay personas de alta dirección, gerente de ventas, los gerentes administrativos en mi área, los gerentes del área médica, etcétera, que toman un curso de liderazgo y un curso de formación de equipos de alto rendimiento y cosas por el estilo, y ya se sienten los jefes de recursos humanos, ya se sienten que tienen la capacidad para poder tomar decisiones de una compensación variable, de un aumento de sueldo, de si correr a una persona o no correr a una persona porque no supo llegar aplaudiendo y feliz en el día de todos aplauden y todos son felices, ¿no? Entonces, esas personas no tienen más que un conocimiento básico de toda una gama y un abanico que tienen que saber, y tienen que tener el expertise y la experiencia. No estoy nada en contra de la gente que acaba de ser recién egresados, o que tienen poco tiempo, horas en laborales en su haber, pero sí estoy muy a favor de la experiencia y de la expertise que puedes tener cuando tienes ya 1 o 2 empresas, 1 o 2 años dentro del manejo del recurso humano, que aunque hemos dicho siempre que es el más valioso, también es el que es un poco más difícil de entender y de llevar a cabo su armonía, ¿no? Platicábamos te van a decir el partido pasado. el episodio anterior sobre el tema de las generaciones. ¿Qué hacemos para también lograr que el empresario, el dueño, el tercera generación que está liderando el barco, entienda que también la persona que va iniciando en recursos humanos, pues es una generación de menos de 30 años o de los 25 a los 30 años?
Y no me refiero que esté a cargo del departamento, porque sería un error garrafal, pero también ahorita platicábamos y llegábamos a la conclusión de que es un proceso de tiempo y es un proceso de estar expuesto a las situaciones y agarrar la experiencia. Pero ¿qué hacemos con eso? Si me lo permites dar respuesta, y tú sabes que aquí, Alberto, tenemos una política de no poner sobre la mesa el yo creo, intuyo, imagino, sino datos duros. Te hablaba de este estudio de PwC y pone 12 competencias. Y yo creo que no la debe saber el de RH, debe saberle el directivo o quien va a contratar al de RH, cuál debería tener. 1, Business Intelligence, o sea, que sepa de negocios el cuate, que era lo que mencionabas. Una gran sensibilidad a la adaptación al cambio. El primero que debe aprender a cambiar pues es el de RH. Comodidad en el entorno digital. Ahorita quiero que hiciéramos ahí esa... Por ejemplo, yo estoy algo obsoleto en el tema digital. Yo lo estoy disfrutando. Están muy bien, o sea, son muy buenos en eso. Aprendizaje escalable, es decir, no creerse pues que todo lo sabe, sino estar muy abierto al nuevo conocimiento, a las nuevas generaciones. Liderazgo remoto, es decir, tener equipos autónomos, no tener que estar ahí presencialmente con el látigo. Habilidades de comunicación, tanto verbal como hasta en digital, o sea, saber escribir un WhatsApp, un mail es importantísimo. Gran tolerancia a la resiliencia y a la frustración, mentalidad de expansión, de crecimiento, compromiso y pues cumplir autonomía, ser autodirigible, mucho pensamiento crítico, que es un tema que a ti te encanta, el cuestionar, no criticar, cuestionar absolutamente todo. Y esta también creo que les va a gustar, saber gestionar crisis, o sea, en pocas palabras, saber resolver problemas y tener sentido de urgencia, de rapidez y de ser letal en tus decisiones. ¿Qué les parece estas 12 competencias que no inventamos aquí? Ya se estudió 2021, ¿cuáles son las habilidades? Yo creo que son claves y son exactas. Me contestaste muy bien pero ¿cuáles te gustaron más? Pregunta, pero fíjate que sabes dónde vamos a tener ese choque, y lo platicábamos también tú y yo, el choque generacional. En el tema, ahorita que comentabas el tema digital, hay muchos, pues vamos a llamarles early millennials o generaciones X que ya no están conmutando muy bien con la tecnología, y la realidad de las cosas es que cada vez nos hacemos más, no dependientes, al revés, nos hacemos más eficientes si aprovechamos la tecnología como tal. Yo ahorita lo que les puedo decir es, todo el mundo conocemos el Teams, lo conocimos a raíz de la pandemia, y le encontramos muchas habilidades, que el chat, que esto, que aquí, que allá, pero hace 2 semanas estuve viendo unos cursos precisamente para ver la funcionalidad del Teams. Me quedé boquiabierto. Puedes automatizar tareas, puedes desarrollar ahí mismo también cierto, básico de programación, pero ciertas funciones, y puedes generar incluso desde el mismo Teams diferentes aplicaciones para poder interactuar mejor con toda tu comunidad o tu grupo. Donde me hizo mucho sentido, y precisamente es algo que tampoco hemos explorado. Por ejemplo, todos los que tenemos Alexa no nada más te da la hora y te pone la canción y te cuenta el chiste. Lo puedes ir automatizando para que incluso se vuelva tan grande como decirte, oye, ¿sabes qué? Va llegando el cartero. Oye, ¿sabes qué? Tienes una fuga de agua en tal lado. Y ¿sabes qué? Vas a llegar en 10 minutos y la temperatura le puedes automatizar muchas cosas, y no es tan complicado y no es tan caro. Los chavitos ahorita de 15, 18, 20 años o incluso hasta de 12 ya lo ubican, ya manejan ese tema, conocen muy bien de robótica, tienen una visión, que es lo que platicábamos, ya ellos virtualmente pueden entender muchos conceptos. Oye, si le pregunto a Alexa, tengo un problema existencial, no sé si contratar a Alberto porque es así, y Arturo es de esta manera, así, ¿a quién contrataría? ¿Qué me contestaría Alexa? Tenemos que preguntarle, pero yo creo que lo primero que te va a contestar es: necesito conocer los perfiles. ¿Sí? Hay que alimentarle con los perfiles, a ver qué me dice. Sí, entonces, ahora, ¿qué pasa con los cuarentones? Pues los cuarentones buscamos, esperamos que todavía
tengamos ese contacto 1 a 1. No me llames por teléfono, no me mandes el WhatsApp, ven a mi lugar, te veo en la oficina, hay que estar ahí presente. 50 y hacia arriba, peor, pero ¿quién en 10 años se va a estar haciendo cargo del negocio? Alberto, de estas 12 competencias, Arturo se enfocó mucho en la parte digital porque él es todo gadget, toda tecnología. En lo particular, de estas 12 competencias. Fíjate que a mí me llamaron la atención 3, que es la comunicación, que es el cambio y lo que es el manejo de crisis. Yo creo que esas 3 competencias podemos trabajarlas. Como dijo Arturo, yo creo que entre los jóvenes que recién egresados, los cuarentones, los cincuentones, yo creo que si manejemos esas 3 competencias, actualmente con lo que están exigiendo las empresas y estamos viendo en el medio de recursos humanos, me ha tocado, hablando de la tecnología, simplemente cambiar un ERP, un cambio de sistema. Muchas veces puede ser mejor sistema, puedes tener la gente muy capacitada, pero cuando tienen la resistencia al cambio, que están muy acostumbrados a tener ese módulo, esa forma de teclear, esa forma de mover el mouse, pues ya se comienzan a hacer resistencia sobre eso. También la forma en que comunicas, la forma en que te expresas, en la forma en que manejas las diferentes áreas de oportunidad que te manejan desde dirección o de los empleados hacia dirección, es bien importante. No puedes tener el mismo mensaje, pero si lo comunicas inadecuadamente va a llegar a ser un problema. Y hablando de problemas, los crisis, ¿no? La crisis, pues ya lo vimos con la pandemia, es una crisis que nos pegó a nivel mundial, pero día con día van haciendo cambios diferentes, problemitas que si no lo sabes manejar o si no lo sabes pues sí, trabajar, se van a hacer una bola de nieve bastante grande y peligrosa. Fíjate que algo importante que comenta Alberto, y yo también lo veo así, y ahí tu feedback va a ser importante, Isra, cómo hacer para que las nuevas generaciones entiendan el manejo de crisis. Porque la única manera de entenderlo es vivirlo. Y antes teníamos guerras de Vietnam y Caile Kuwait pero de ahí en más, dime tú, o sea, lo único que hay son crisis financieras y crisis entre comillas, porque ahorita cada vez me convenzo más que estas las crisis son planeadas. Sí. Entonces, la pregunta importante es cómo poder hacer que las nuevas generaciones entiendan un manejo de crisis, oye, tenemos que dar de baja al personal, oye, ¿sabes qué? Ahorita se está quemando el área y va a caer ahorita protección civil, bomberos, municipio, y qué vamos a hacer, y etcétera, etcétera, etcétera. Porque siendo sinceros, incluso en los veteranos de recursos humanos, yo creo que pocos hemos experimentado o tenemos la capacidad de atender las crisis. Yo le veo 2 opciones y, como siempre, contesto a título personal. Creo que tendremos que tener una mentalidad estratégica tipo militar, ¿sí? En donde siempre tenemos un mentor, un coach, un pastor y guía espiritual que nos va a guiar y nos va a dar esas misiones, ¿no? Pensando reactivamente y pensando... ¿cuál es la otra palabra? Pensando reactivamente... Ay, se me fue la palabra. No, reactivo y proactivo. No. Perdón, pensando proactivo y reactivamente es... Hay una crisis... Pues darle jugada a los demás en base a su perfil, a que se foguee y sea parte de este proceso. Y la otra es planificando evitar daños colaterales de una crisis. O sea, un militar siempre checa esa parte, no es, ya tengo el problema, ya tengo la crisis, bueno, ¿qué estrategia hago para que se pueda solucionar de la manera? Acuérdate que el tiempo y los daños colaterales es lo que más se va a cuidar, que sea lo menos posible para que salgas menos dañado. Pero también muchas crisis se pueden anticipar o prever, pero yo creo que muchas de las crisis las tenemos precisamente por la falta de planificación, y eso es un tema que hemos venido platicando. Arturo, son casi las 2 de la tarde, no sé si ya por ahí tenemos que hacer un corte, un episodio, si no le damos la palabra al... Adelante, Alberto, digo, nada más para que lo dejes terminar. Yo lo corto. Sí, yo lo corto. Bueno, nada más siguiendo, algún director algún día me dijo, las guerras se ganan en tiempos de paz. Si tú haces la planificación, si tú haces tus estrategias correctamente, si mueves tus piezas, que es tus mandos medios, tu tropa en una forma correcta, no hay crisis que
que nos pueda abatir. Entonces, yo creo que esa es una gran responsabilidad de la área de recursos humanos. La responsabilidad recae en poder tener la visión, poder hacer la planificación y prever cómo tener las herramientas para que si hay una crisis, yo sé que hay algunas que son planeadas, como dices tú, que no se esperan las empresas ni los jefes de recursos humanos, pero si tenemos una buena base en tiempo de paz, podemos ganar cualquier guerra. Déjame cerrar un poquito. Vas a contratar a alguien de recursos humanos, inviértele. O sea, inviértele el tiempo de desarrollar, o sea, de ver qué perfil estás buscando, de pagar ese perfil. Una vez le decía a un director de una empresa, le decía, esto es como cuando vas a pedir la hamburguesa. O sea, quiere la hamburguesa cada que le dices, bueno, le quiero con doble carne y agrégale esto, te va incrementando el costo. Debes de considerar que tus puestos clave, no nada más recursos humanos, sus puestos clave es lo mismo. Quiero que sepa de manejo de crisis, es esto. Y quiero que sepa de relaciones laborales y de esto y esto y esto y esto. Pues vas a pagar 8,000 pesos o vas a pagar 80,000 pesos dependiendo de lo que estés buscando. Entonces, inviértele, acércate con alguien que tenga experiencia en recursos humanos para que te pueda guiar en el perfil, o con una agencia que te pueda precisamente desarrollar ese perfil y esas competencias. Y si tienes actualmente un área de recursos humanos con la que no te sientes a gusto, o una cabeza de recursos humanos con la que no te sientes a gusto, primero evalúate. ¿Cómo llegó ahí? O sea, ¿cómo llegó ahí? Porque probablemente él no es el problema. El problema es que tú lo impusiste, tú lo invitaste, tú te armaste a que estuviera ahí, y ahora a ti te toca resolverlo. Y la respuesta no es córrelo. La respuesta es, o le das las herramientas y trabajas con él, o la otra es, asume el costo, y mínimo si lo vas a liquidar, liquídalo al 100%, como dice la ley, dale las gracias, avísale con tiempo, dale la oportunidad y admite el daño colateral que eso te va a causar. Arturo, Alberto, pues yo creo que no se puede hablar más. Este es un tema para largo, pero ahí están algunos tips, trucos, consejos para que toda la gente que nos ve, todos los quienes ocupan una posición de liderazgo como directivo, como CEO, como dueño de empresa o hasta de recursos humanos, pues sepan de dónde echar mano de esta información. No me resta más que decirles, ¡ánimo, campeones! Libertad en comunicación. Sunirradio.com. Suscríbete en Spotify. Emisión de vanguardia. Sunirradio.com. Suscríbete en Spotify. Sintoniza tus ideas. Sunirradio.com. Suscríbete en Spotify.